días son estos de Elías, que declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. Shalom Ubrajó, paz y bendiciones, pueblo del Eterno. Este es el siguiente video que estaré grabando ahora. Vamos a estar estudiando lo que son las raíces hebreas de nuestra fe. Un movimiento que ha surgido en este tiempo y el cual muchos lo han malinterpretado, porque se cree que nos estamos yendo al judaísmo, que ahora somos judíos porque decimos palabras hebreas, porque celebramos las fiestas, que no son fiestas judías, porque Levítico 23 dice que son las fiestas de Yahweh, de Adonai. Empezando por allí vamos a ir corrigiendo eso. No son fiestas judías, son las fiestas de Yahweh, del Eterno, del Dios Todopoderoso que Él estableció para revelar su plan eterno de redención y salvación para todas las naciones, usando como nación principal a Israel. Partiendo de este orden de ideas, ¿qué son las raíces hebreas de nuestra fe? Y como he explicado, no tiene que ver nada con ser judío, con ponerse equipá, el gorrito que se ponen los judíos acá en la cabeza, no tiene nada que ver con seguir el judaísmo tradicional ortodoxo. Porque judaísmo o judaizar es seguir costumbres y tradiciones de la cultura judía y judaicas, del Talmud, más que todo la tradición oral y la Misná. Por lo tanto, las raíces hebreas es sencillamente estudiar las escrituras desde una perspectiva hebrea. ¿Por qué? Porque el libro que se ha llamado Biblia, las Santas Escrituras, fueron escritos por hebreos, por judíos. Por lo tanto, con una mente hebrea, cultura hebrea, Dios reveló su palabra, su voluntad y su nombre por medio del idioma hebreo. Por lo tanto, yo tengo que entender el lenguaje que está en las escrituras, que es el hebreo, la cultura que se mueve, que es la cultura hebrea, su idioma, sus expresiones idiomáticas, que en este caso hablaríamos de hebraísmo. ¿Y qué se basa en las raíces hebreas? En estudiar ¿qué? El contexto cultural, contexto histórico, antropológico, arqueológico, idiomático, etimológico, haciendo uso de esas herramientas como la exégesis, la hermenéutica, pero desde el punto de vista hebreo. Y por ende respetando que el Nuevo Testamento, los manuscritos que hay son griegos. Pero, aunque está en el idioma griego, hay que entender que la mente y el autor que se está desarrollando en las cartas del Nuevo Testamento son judíos. Y debemos de transportarnos a la mentalidad de un judío del primer siglo para poder entender las enseñanzas de Yeshua, que es el nombre en hebreo para Jesús, las cartas de Pablo, de Pedro, Santiago, para entender el libro de Hebreos, el libro de Apocalipsis. Yo debo de conocer cómo pensaba un judío del siglo I, del primer siglo. ¿Qué aspectos históricos, geográficos, arqueológicos, topográficos están desenvolviéndose en medio de lo que se está escribiendo, para poder entender lo que el autor está transmitiendo y de esa manera no hacer malabares con el texto bíblico para ajustar a mi punto de vista y creencia? Entonces es ir a hacer una buena exégesis y no una eisegesis. Entendiéndose que exégesis es extraer el texto bíblico tal cual como está escrito en su texto. No como lo que es eisegesis, que es introducir mis ideas, mis pensamientos subjetivos al texto. Entonces de ahí vienen esas famosas predicaciones motivacionales que usamos un versículo descontextualizado para hacer una doctrina que no tiene fundamento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con las raíces hebreas? Volver al origen, volver
a la raíz de nuestra fe, que es la hebrea, porque como lo dije al principio, el Eterno reveló su nombre, su escritura, su plan, y el Mesías es judío, hebreo, y todo es en base a este idioma y en base a esta cultura y este pensamiento. Entonces, hay expresiones idiomáticas que en ningún idioma se puede traducir, solo entendiendo los aspectos culturales que yo voy a entender la escritura. De esta manera, poder esclarecer todas esas dudas de que, porque está celebrando las fiestas llamadas Pesach, que se ha traducido como Pascua, Hamaxá, que se traduce como panes sin levadura, Bikurim, que se traduce como primeros frutos o primicia, Shavuot, o en griego Pentecostés, la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, la fiesta de Yom Kippur o el día de expiación, y Sukkot o la fiesta de cabañas y tabernáculos, ver cómo un grupo de personas se están levantando para volver a celebrar estas festividades. Y entonces comenzar a señalar y a cuestionar y decir que esas fiestas son judías y que por hacer esas fiestas estoy judaizando. Cuando el término judaizar, como he venido explicando, implica seguir culturas y tradiciones judaicas. Y las fiestas no tienen que ver nada con cosas judías, simplemente son las fiestas que el Eterno estableció desde el principio. Y si nosotros lo seguimos, como dice Colosenses 2:16, que nadie os juzgue en fiestas, en lunas nuevas, en días de reposo, en comida y en bebida, lo cual es sombra. Esa palabra sombra en el original griego significa son oráculos o son una profecía de lo que va a venir. Entonces, cuando yo estoy celebrando la fiesta, estoy anunciando y ensayando y preparándome proféticamente de las cosas que están por venir en los últimos tiempos. Entonces, seguir las fiestas del Eterno es seguir el plan de redención trazado en cada una de ellas. Otro punto es colocarnos esos lentes hebreos. ¿Por qué? Porque hemos estado estudiando las escrituras de una manera y de una perspectiva errónea, desde una mente helénica, desde una mente grecorromana, occidental, cuando es un libro que fue escrito en el Medio Oriente, totalmente contraparte. Incluso el hebreo se escribe de derecha a izquierda, lo que nos da a entender de que quiénes son los que estamos al revés, la parte occidental o la parte oriental, porque la escritura viene, dice Romanos 3, ¿en qué se beneficia la circuncisión o ser judío? En mucha y gran manera, dice Pablo, porque a ellos se les confió la palabra del Eterno. Entonces, a ellos se les reveló las escrituras y debemos de estudiar ese punto de vista, desde esa perspectiva, la Biblia. No con términos griegos, ni terminología helénica, ni romana, porque no vamos a poder ubicar los contextos de lo que los autores nos quieren mostrar y enseñar en cada carta de las Escrituras. Cuando Yeshua vino predicando, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, la palabra que se usa allí en el hebreo es teshuvah. En griego es metanoia, que quiere decir un cambio de mente, pero en el hebreo tiene que ver con retornar, con dar un giro, con volver, porque viene la palabra chu. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra chu? Cuando el Eterno le dice al hombre, del polvo eres y al polvo volverás. Esa palabra volverás es chu. Entonces es volver, es retornar. Teshuvah es volver al origen, volver a tu creador, es volver a los mandamientos y a la senda antigua que el Eterno nos había mostrado desde el principio. Este es el mensaje de las raíces hebreas, de volver al principio, de volver a nuestros orígenes, de volver a la verdad que es revelada en toda su escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros. Está todo el engranaje de la verdad, como dice el Salmo 119. La suma de tu palabra es tu verdad. Entonces, toda esta palabra engranada está la verdad del Padre, revelada a nuestras vidas, por medio de su rúa, del Espíritu de Santidad. ¿Por qué estudiamos Torah? ¿Por qué guardamos las fiestas? Porque somos Israel, porque somos parte del pueblo escogido del Eterno. Quiero tomarme un tiempo para explicar por qué yo digo somos Israel, porque lo dice la Escritura. La Escritura dice que Israel es la nación
que el Eterno escogió para poner su nombre allí, para revelarse a las demás naciones. Allí estableció su tabernáculo, allí estableció su templo, de allí vino el Mesías, Yeshua. Eso Yeshua le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, la salvación viene de los judíos. Él le dijo a ella, vosotros no sabéis lo que adoráis, porque la salvación viene de los judíos. Pero yo os digo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, esto en espíritu y en verdad, ¿qué quiere decir? Porque la verdad está contenida en algo que se llama Torah. Solo que esta palabra Torah se ha mal traducido en las escrituras como ley. Pero la Torah no es solamente ley. La palabra Torah significa instrucción, enseñanza. ¿Y qué se ha dicho? Que la Torah es una maldición, que la Torah es una esclavitud. Cosa que en el contexto bíblico no lo dice. Porque la Torah son las enseñanzas del Padre. Entonces las enseñanzas del Padre no pueden ser una maldición y una esclavitud para nosotros, sino que son libertad para nuestras vidas. ¿Qué es lo que produce esclavitud? Es la ley del pecado. Es desobedecer a la instrucción del Padre. Es lo que va a producir esclavitud en nuestras vidas y es lo que va a traer maldición, no la Torah. Volviendo al punto, ¿por qué somos Israel? El Eterno le dijo a Abraham que de su simiente, en Génesis 12 le dijo, sale tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Qué estaba diciendo el Eterno allí a Abraham? Que de su descendencia, de su linaje, de su simiente, iba a venir el Mesías, por el cual iba a bendecir a todas las naciones. Y el Eterno escoge a Abraham, de Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, y de Jacob los 12 patriarcas, o los 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus de Israel llegan a la tierra prometida y se establecen. Pero el Eterno les dio su Torah en el libro de Éxodo 20, allá en el monte de Sinaí, y en Deuteronomio 28 dice, a partir del versículo 15, que si ellos no obedecían todo lo que está allí en ese libro, iban a venir unas maldiciones, y una de esas maldiciones que iban a ser arrancados de su tierra, iban a ser arrojados hasta lo último de la tierra, iban a ser llevados cautivos, iban a ser desterrados. Cosa que aconteció en el reinado del hijo de Salomón. Porque ¿qué sucedió en el reinado de Salomón? Vemos que en el reinado de Saúl, Saúl reina sobre las 12 tribus, y el rey David también reina sobre las 12 tribus. Luego del rey David, su sucesor, Salomón, comienza a reinar sobre las 12 tribus. Pero Salomón, en su vejez, siguió el deseo de su esposa y comenzó a adorar ídolos, otros dioses. Y el Eterno le envió un profeta a Salomón y le dice que por cuanto no obedeció ni siguió los mandamientos como David su padre, su reino iba a ser dividido, pero que iba a dejar una tribu por amor a su siervo David, quien guardó y obedeció sus mandamientos. Luego este profeta se le aparece también a uno de los siervos de Salomón llamado Jeroboam. Y este profeta trae un manto nuevo y lo parte en 12 pedazos. Y le da 10 pedazos a Jeroboam y le dice que de esas 12 tribus, 10 tribus van a ser entregadas a él. Y que si él se mantiene fiel y obediente al pacto, a su palabra, a los mandamientos, le iba a hacer su casa firme. Pero que a Salomón, por amor a su siervo David, que en este caso no era Salomón, sino su hijo Roboam, porque ¿qué pasa? Roboam comienza a reinar y él va a hacer sus leyes como todo rey que inicia su reinado. ¿Y qué dice? Va y consulta a los ancianos, y los ancianos le dicen que sea bueno, que sea justo con el pueblo, que baje los impuestos, que trate bien a la gente. Luego va y pide consejo a los jóvenes. ¿Y qué dicen los jóvenes? Que aumente los impuestos, que si su papá los castigaba con azote, los va a castigar con escorpiones. Comenzó a traer injusticia, comenzó a oprimir al pueblo. ¿Y qué dijeron las 10 tribus? Se dijeron, nosotros no te serviremos. Y hubo una división en el reino de Israel, tal como había predicho el profeta Ahías,
que 10 tribus iban a ser entregadas a Jeroboam y 2 tribus, que es la tribu de Judá y Benjamín, se iban a quedar con Roboam, descendiente de Salomón. Se dividen Israel en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Entonces el reino del norte comienza a llamarse casa de Israel, casa de Efraín o Samaria. Y vemos a la casa del sur llamada casa de David, casa de Judá o Jerusalén. Debemos de saber esos nombres de cada lugar geográfico de estos dos reinos, que es Israel dividido, para poder ubicar las profecías de Jeremías, de Oseas, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de todos los profetas, para poder ver a quién va dirigida la profecía, porque hay profecías que son para la casa del norte, que vemos Efraín, que vemos a la casa de José allí, las 10 tribus, pero que eso no tiene nada que ver con la casa del sur, que es Judá, y así viceversa. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué comenzó a suceder ahora con el reino del norte? El reino del norte, Jeroboam tenía temor de que estas 10 tribus volvieran a su rey Roboam, a causa de que en Jerusalén estaba ubicado el templo, y allí se celebraban 3 veces al año las 3 fiestas principales, que es la fiesta de Pascua, panes sin levadura, la fiesta de Shavuot o Pentecostés y la de Sukkot. Y ellos 3 veces al año tenían que venir a este lado del reino. Y para que esto no siguiera sucediendo, Jeroboam construyó 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel. Y dice que hizo pecar a Israel. Israel comenzó a adorar esos becerros y puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Entonces la tribu de Leví comenzó a migrar al reino de Judá, porque allí era donde se estaba sirviendo al Eterno. Y Jeroboam comenzó a adorar estos becerros, comenzó a establecer un sacerdocio diferente. Las fiestas que él ordenó fueron en tiempos diferentes a los que el Eterno había ordenado, y comenzó a ofrecer el sacrificio a esos ídolos. Y dice la palabra que el Eterno envió profetas y envió profetas y envió profetas para hacer volver al pueblo, y el pueblo no obedeció. Hasta que se cansó, y dice que el Eterno se divorció de la casa de Israel, se divorció de la casa de Efraín, de las 10 tribus, y vino el reino de Asiria en el año 722 antes de Cristo, y se los llevó cautivo. Se los llevó cautivo a los 4 confines de la tierra, y no regresaron. Mientras que la tribu de Judá, la tribu del norte, del sur, ellos fueron llevados cautivos por el reino de Babilonia, por Nabucodonosor, en el año 586 a.C., y duraron 70 años en cautiverio, y regresaron después de esos 70 años a Israel, a Jerusalén. Ellos sí regresaron. ¿Qué pasó con las 10 tribus? Las 10 tribus se mezclaron con las naciones, se gentilizaron, se paganizaron, olvidaron quiénes eran, olvidaron su identidad. Porque aquí es donde vamos a entrar en el punto: ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Por qué sentimos esta pasión por estudiar la Biblia desde el punto de vista hebreo? ¿Qué está sucediendo en nuestro interior? ¿Qué hambre y qué pasión se está despertando dentro de nosotros? Y quiero leer un pasaje aquí en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 45, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en una a los hijos de Dios que estaban dispersos.
¿Qué estaba diciendo el pasaje? Que Yeshua no solamente murió por el pueblo judío, sino también por aquel pueblo, las 10 tribus que estaban dispersos en las naciones. Y una de las palabras que Yeshua dijo fue: yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son? ¿Quién es la casa de Israel? El reino del norte, llamado también casa de Efraín, casa de José o Samaria, que fue llevada cautiva por Asiria y dispersada a las 4 naciones, a los 4 puntos de la tierra en el año 722. Y comenzamos a ver todos los profetas hablando de que estas tribus iban a retornar y que iban a volver a encontrarse con su amado, con su Elohim. Iban a reconocer dónde estaban, iban a volver a su identidad. Ahora, ¿por qué el evangelio se comienza a predicar? Porque Pablo dice: el misterio que se me ha revelado. Y vamos a ir al libro de Romanos, versículo 17, Romanos 11, versículo 17 dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, que aquí en el texto en verdad no dice en lugar, sino entre ellas. Porque decir en lugar de ellas es que fueron quitados los judíos y colocados el pueblo, otro pueblo, el pueblo gentil. Y esto es la doctrina de reemplazo que se ha venido enseñando. Que el Eterno se olvidó del pueblo de Israel, que el Eterno ya desechó a los judíos y ahora los cristianos o los gentiles han reemplazado a Israel. Y existe un Israel espiritual, y que hay un plan con el Israel físico y que hay otro plan con el Israel espiritual, cosa que en la Escritura no lo dice. Lo que está diciendo es que el olivo es Israel, y que nosotros, los que hemos creído en el Mesías Yeshua, hemos sido injertados entre esas ramas que son los judíos. Nosotros hemos sido injertados allí para ser partes del pueblo. Esas ramas, esas 10 tribus que una vez fueron arrancadas por medio del Mesías, por medio de la obra en la cruz del Calvario, podemos retornar, podemos hacer techubá, podemos volver a ser injertados dentro del pueblo de Dios, que es Israel. Y volvemos a leer: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la rama, a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en esa incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Fíjate lo que está diciendo Pablo: hay un misterio que ha sido revelado, que ha sucedido un endurecimiento parcial a los pueblos, a los judíos en ese momento que estamos hablando, que fue el pueblo que quedó, hasta que entre en la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son esa plenitud de los gentiles? Las 10 tribus que se mezclaron en las naciones. Cuando todos ellos entran, dice que entonces todo Israel, que son los judíos más las 10 tribus, y todos los gentiles que crean y sean parte de ese evangelio, injertados en el olivo, que es Israel, será salvo. Ese es el mensaje de salvación del evangelio. Que esas 10 tribus regresen, porque Yeshua vino por esas ovejas perdidas. Y dirán: bueno, pero ¿quién es oveja perdida? Yo no sé si vengo de esas 10 tribus. La salvación no es un asunto de linaje, sino es algo espiritual, en creer en el Mesías.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que en Éxodo 12 dice que salió una multitud y con ellos también una multitud mixta. Quiere decir que hubo gente de otros pueblos, hasta mismos egipcios, que creyeron en el Dios de Israel. Y vamos a ver por todo el relato de Éxodo, Números y Deuteronomio, vamos a ver a las 12 tribus, pero también vamos a ver gentiles allí, guardando el pacto, obedeciendo la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio se está predicando, que vuelvan las 10 tribus, pero también van a haber gentiles. También hay gentiles que van a oír el mensaje y van a creer en ese Dios, van a creer en ese Mesías y van a ser parte del pueblo de Israel. Entonces, a eso nos está llamando el Eterno en este tiempo, y en eso es lo que consiste las raíces hebreas. Lo importante es entender quiénes somos, que cuando hemos creído en Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces quiere decir, según lo que dice Pablo en Romanos 11, que somos injertados entre las ramas, somos parte de Israel, somos Israel. Entonces, ¿para quiénes son los pactos? ¿Para quiénes son las promesas? Para Israel. Por lo tanto, guardamos la Torá, guardamos las fiestas, guardamos los mandamientos, porque somos el pueblo de Dios, porque somos el pueblo de Israel, y el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Los gentiles no tienen pactos, porque la palabra gentil en hebreo, la palabra goyim, significa pagano, extranjero, sin pacto. Por eso Pablo dice en Efesios 2, del 11 al 19, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no somos gentiles, ya no somos goyim, paganos, porque dice desde el versículo 11 que antes estábamos sin pacto, sin ciudadanía, ajenos a la ciudadanía de Israel, pero ahora el Mesías por medio de la cruz nos ha unido a los dos pueblos, a los judíos con los gentiles, que son las 10 tribus dispersas, para hacer uno solo, un nuevo hombre, y de esa manera somos considerados ciudadanos y miembros de la familia de Dios, del pueblo de Israel. Por lo tanto, el Shabbat tiene que ver con nosotros, los mandamientos tienen que ver con nosotros, y por eso guardamos los mandamientos, por eso guardamos las fiestas, porque somos Israel. Esa es nuestra identidad, somos las 10 tribus dispersas en las naciones, somos la casa de Israel, somos Efraín, esas ovejas perdidas que han escuchado la voz del buen pastor que es Yeshua, que viene a recoger sus ovejas y buscar su rebaño. Y este es el mensaje que el Espíritu Santo está trayendo en este tiempo, diciéndole a su pueblo: vuelvan. Por eso Pedro dijo que es necesario que todas las cosas sean restauradas, tal como hablaron los profetas antiguos, para que venga Yeshua el Mesías nuevamente. Entonces Israel tiene que ser restaurado, esas 12 tribus tienen que ser restauradas. Y cuando vamos a Hechos 15, dice Jacobo, o llamado Santiago, dice que el tabernáculo de David se ha levantado. Y el tabernáculo de David, cuando leemos el pasaje de Amós, capítulo 9, está hablando de que el tabernáculo caído de David son las 10 tribus dispersas. Es Israel dividido, pero que una vez va a ser reunificado. Lean Amós 9, todo el contexto. Es lo que habla del tabernáculo caído de David. ¿Y cuál es el mensaje profético de este tiempo? Que la iglesia, que es Israel, que es su pueblo, que es su novia, vuelva a la senda antigua, vuelva al original, vuelva a sus raíces de su fe, como la iglesia primitiva. Guardar el día de reposo, guardar los mandamientos del Eterno, guardar las festividades, seguir el Mesías, modelar lo que él hizo. Y él guardó toda la palabra del Eterno. Él fue nuestro ejemplo y nos ha dado el Espíritu Santo, su Rúa, su espíritu, su esencia, para que nosotros caminemos en el Espíritu, obedeciendo y guardando su palabra, caminando en obediencia, como él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces este es el mensaje de finalización de este video: volver a la raíz de nuestra fe. Estaré ampliando este tema basándonos en toda la escritura de Génesis y Apocalipsis. Estén pendientes para un próximo video donde voy a estar explicando la restauración de Israel y cómo estas 10 tribus van a retornar. Bendiciones. Regresa, pueblo mío. Oh, ven, vuélvete, Efraín.
yo soy.